Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña transmisión cuando son las 4:27 hora de California, 6:27 hora del Salvador. Vamos a hacer una pequeña transmisión y con esto creo que cerramos esta cosa y no nos volvemos a referir a ella. A este tema creo que ya no. A ver qué pasa. Bueno, gracias por conectarse. Se le agradece Gabriel Campos, Bonnie Romero, muchas gracias. Vea, yo digo que es la última vez que nos vamos a referir a este tema. Y en lo posible voy a tratar de cubrir en lo que yo pienso. No es la verdad, lo que yo tengo no es la verdad, es mi verdad nada más. Solamente es mi verdad lo que yo pienso. Vamos a trasladarnos en el camino de la transmisión, nos vamos a trasladar en lo que yo pienso hasta el 2025. Y perdóneme que usted quizá hasta me escuche soberbio, pero voy a intentar esta es la última transmisión que hablamos de las pensiones. Es la última transmisión. De aquí nos vamos a trasladar hasta el 2025. 2025, en las puertas del 2026. Última vez tratamos el tema de pensión. Este tema queda ahí. El pueblo no quiere saber absolutamente nada cómo va a caminar esto. Y como el pueblo no quiere saber nada, entonces hay que dejar que el pueblo rasque desde las entrañas de la tierra, rasque su comida. Yo creo que es importantísimo que nosotros en El Salvador toquemos fondo. Es importante que nosotros toquemos fondo. Yo he llegado a la conclusión que es importante que toquemos fondo. Esto que estoy diciendo de que toquemos fondo, yo lo había manifestado antes de las elecciones del 2021, del 28 de febrero. Así que es importante. Última vez tocamos este tema y lo desarrollamos desde aquí hasta el 2025. En lo que yo entiendo, no es la verdad, es mi verdad. Pero en el camino nos podemos ir dando cuenta de qué es lo que sucede. Usted sabe que han descansado gente en la Policía Nacional Civil de protección a testigos y todo ese rollo. Personas que no han llegado a los 60 años. No han llegado, no se pueden pensionar todavía. Ya se van. Ganaron $450 y ya se van, pero no se pueden pensionar todavía. En una transmisión que humildemente desde mi carro, que casi siempre yo transmito desde mi carro, que hacía yo el 17 de marzo de este año, 17 de marzo del 22, el presidente Bukele había dicho que iba a presentar una reforma de pensiones. Y nosotros establecíamos, bien o mal, qué era lo que podía pasar con las pensiones. La reforma de pensiones va a entrar en vigencia en enero. Pero no se vaya a sorprender de lo que vaya a pasar los primeros 10 o 15 días del mes de enero, antes de la vigencia de la reforma. Y no se vaya a sorprender qué es lo que va a pasar en el camino los primeros 3 o 4 meses del año 2023. Solo es mi verdad, es lo que yo pienso de todo esto. Es lo único, es lo que yo pienso nada más de todo esto. ¿Qué decíamos nosotros? ¿Qué decíamos ese 17 de marzo en relación a lo que pasó con las pensiones? Y cómo están corriendo a la gente en El Salvador sin tener la edad para pensionarse. Mire, humildemente esto decíamos. Eso es así. Pero esa es la realidad. Vea, las pensiones. Hoy estamos a miércoles ya, jueves ya. ¿Qué dijo el presidente de la República? Que esta semana iba a presentar la reforma de pensiones. ¿Usted cree que el presidente esta semana se iba a discutir la reforma de pensiones que iba a generar esto y esto?
Desde que él lo dijo, dije yo, no va a presentar reforma de pensiones. ¿Y sabe por qué no va a presentar? Porque los Bukele también ya tienen intereses en las pensiones. Ya tienen intereses en las pensiones. ¿Cuándo van a presentar reformas? Y póngale mi firma. Van a presentar reformas hasta que la gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Centros Penales, del Ministerio de Educación, que todos los viejos de 50 años los retiren. Porque si los retiran, el Estado no va a tener obligación, ni las AFP van a tener obligación de entregarles pensiones. ¿Por qué? Porque no están dentro del margen que la ley da. Aquí la señora hablaba de la ley en relación a la edad para pensionarse. Una persona de 50 años no se puede pensionar. Mujer no se puede pensionar hasta los 55. Pero hay personas de 50 años que ya tienen diabetes, que son hipertensos, de 50. Si ellos no consiguen trabajo, el procedimiento, el tratamiento médico en el Seguro Social desaparece. Desaparece. ¿Por qué? Porque no están cotizando. Si no aportan, no tienen derecho a que lo atiendan. Desgraciadamente, nosotros tenemos que pasar como seres humanos por trances bastante complicados. Trances bastante complicados. Vea, la nota que sacan este día en relación a la gente que están descansando. Están desarticulando toda la división. Despiden a más de 200 agentes de protección de víctimas y testigos. Unos 280 agentes de la División de Protección a Víctimas y Testigos fueron despedidos. Según agentes se debe a un par de medidas. Y hay unas imágenes acá que usted seguramente ya las vio. Dice, a unos 280 agentes de la División de Protección de Víctimas y Testigos fueron despedidos sin explicación. Este miércoles fueron citados para notificarles que ya no les renovarían el contrato. Este grupo policial surgió en el año 2006 y fue conformado por policías, exsoldados, expolicías de Hacienda y Guardia Nacional. Fueron entrenados y educados para cumplir determinadas misiones. Uno de los supernumerarios que ha sido dado de baja dijo a esta sección, dice, en relación a la PNC, es vital para la implementación de la justicia y para resolver delitos. El agente expresa que vigilar testigos y víctimas es un trabajo de riesgo, pues muchos trabajan encubiertos. Gracias a nuestro trabajo se resuelven muchos casos que nadie podría dar pistas o conocer a implicados. Los agentes reconocen que el acuerdo de la Unidad Técnica Ejecutiva del Ministerio de Seguridad y la Policía era revocable, pero no están de acuerdo en el despido sin indemnización o sin rehabilitación. Los han cesado sin indemnización. Van sin 5 para la calle, sin indemnización o sin rehabilitación, pues muchos no llegan a los 60 años, edad en la que los agentes deben de poner su cargo según las reformas a la ley hechas este año. Algunos trabajadores de la dirección de la DPVT ya se retiran con sus pertenencias. Supernumerarios llegan durante le estoy leyendo las imágenes donde los policías ya van cesados. Ese día 17 de marzo nosotros decíamos en esa transmisión que para que la vigencia, o que para que la ley de pensiones entrara en vigencia, primero iban a descansar a la gente. Fundamentalmente la gente en relación a los hombres que no tienen 60 años. Las personas cesadas en la Policía Nacional Civil no tienen 60 años, que es la edad mínima o la edad para pensionarse. Estas personas van sin indemnización y van sin pensión. Y alguien va a decir, en el caso de los hombres, porque para las mujeres son 56 años, y alguien va a decir, sí, pero en el camino pueden arreglar. El problema es que nuestras economías individuales son tan pequeñas, son tan cortas, tan estrechas, que la gente no se puede dar el lujo de tener un ahorro en su casa porque los salarios son muy paupérrimos, son deplorables. Ellos ganaban $450. O sea, esta gente no aguanta pasar 6 meses sin trabajar, pero tienen 54 años, 56 años, les faltan 4 o 6 años para pensionarse. ¿Quién le va a dar empleo a estas personas? Definitivamente nadie. Definitivamente nadie. De aquí que lleguen a la pensión, está difícil. Está difícil. Lo que han hecho con la reforma de pensiones es una injusticia. Los están cesando y tal como lo decíamos nosotros en esa noche del 17 de marzo, para presentar la reforma tienen que hacer esto, esto y esto. Y los docentes, los maestros, las personas del Ministerio de Salud, las personas de las carteras sociales, es que se van. Se van. Muchas personas
el martes 27 que llegan a trabajar, muchas personas no van a entrar a sus dependencias. Muchas personas, la gente está contenta porque le dieron el 26 de asueto y le dieron el 2 también, el 2 de enero. Pero hay personas que no van a entrar a trabajar. No van a regresar, pero van a tener su hojita de despido. Y acuérdese de los 4 meses del mes de abril que estamos hablando, porque yo este tema de las pensiones, hoy yo lo cierro por completo. La gente no quiere saber en relación a las pensiones, pero es problema de cada uno. En este tema es prudente que la gente, honestamente le digo, que la gente rasque con la cuchara de las entrañas de la tierra su comida, y se va a dar cuenta, solo cuando esté rascando su comida, se va a dar cuenta para dónde nos llevan. ¿Para dónde nos llevan? En ese mismo video de ese día, ese mismo video de esa noche, yo decía algo en relación también a las pensiones. En ese mismo video de esa noche, yo decía algo. Permítame un segundo. Matarlo a medio camino, ¿por qué? Porque es mucho dinero, porque la pensión, el dinero que le descontaron a usted, ya se lo comieron los gobiernos. Esto fue una trampa montada ya por la década de 50. El Estado no le enseñó a la gente a manejar el dinero, sino que el Estado le dijo, mira Juan, dame tu dinero, vos no lo podés manejar. El Estado, en lugar de enseñarle a la gente a manejar sus finanzas personales, el Estado le dijo, mira, te voy a hacer una ley. Le dijo, dame tu dinero, como vos no podés manejarlo, ¿verdad? No, le dice Juan, no puedo, fíjate, porque me pongo borracho, me echo el tic-tac, me echo la trenzuda, lo que sea. Dámelo, le dijo, yo te lo voy a manejar. Y cuando estés viejo, le dijo, yo te lo voy a regresar. Y al principio, la pensión quizás se pensionaba a los 40 años, 45 años. Yo me acuerdo de los 45 años que se pensionaban. Poco a poco se fueron robando el dinero y fueron aumentando la edad de pensión. Fueron aumentando la edad de pensión. Se fueron robando el dinero y se fueron también aumentando la cuestión de la pensión. Antes las personas se pensionaban a los 45 años, pero duraban hasta los 100. O sea que habían 55 años que estaban comiendo tranquilitos en su casa. Hoy no les conviene a los gobiernos tener a tanta gente pensionada. ¿Por qué? Porque no hay dinero, si se lo robaron. El dinero que dijo el papá de Estado que les iba a administrar a los trabajadores, terminó robándoselo. Entonces no se lo regresa ya cuando estén viejos, como dijo, dame el dinero, yo te lo voy a regresar cuando estés viejo. Hoy no, van aumentando la edad de la pensión. Hoy lo van aumentando. Entonces, ¿de qué salimos? ¿Usted cree que a Bukele le conviene hacer un sistema de pensiones o reformar las pensiones para su bienestar? ¿O le conviene que usted se muera? Le conviene que usted se muera. Le conviene que usted se muera. ¿Por qué? Porque el Estado de El Salvador le debe a las pensiones cerca de 8,000 millones de dólares. El Estado salvadoreño no tiene dinero, está quebrado. ¿De dónde le va a regresar 8,000 millones de dólares el gobierno a los pensionados? ¿De dónde se los va a regresar si no hay dinero? Entonces dice el Estado, mire, yo te voy a agarrar las pensiones. Y dice la gente, qué bien, el gobierno va a pagar las pensiones. Los fondos de pensiones no tienen dinero. El Estado debe 8,000 millones de dólares más o menos. Si el Estado agarra las pensiones y el gobierno tiene que pagar las pensiones, la deuda de los 8,000 desaparece. La deuda desaparece. Y si la deuda desaparece y los fondos de pensiones no tienen dinero porque el Estado debe dinero, entonces desaparecen las pensiones, las agarra el Estado, desaparece la deuda, pueblo. Desaparece la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado va a pagar. ¿El Estado de dónde va a pagar? De los impuestos suyos y impuestos míos. O sea que usted y yo vamos a pagar el dinero que los políticos se hartaron. De derecha, de izquierda, de los gallos gallina actuales. Usted va a pagar el dinero que Gallegos y Walter Araujo y el que Bukele, Paco Flor y todos se jodieron antes. Hay que pagarlo nosotros. ¿De dónde lo vamos a pagar? De los impuestos. Pero el Estado está quebrado. No tiene dinero el Estado y nadie le presta dinero. Conclusión, se va a morir. No le van a dar dinero. No le van a dar dinero. Las pensiones se las robaron. Y lo que a usted le dijeron que le iban a regresar en concepto de pensiones, eso es una mentira. La reforma de pensiones que el gobierno dijo que presentaba este día, no la va a presentar, señores. Eso decíamos ese 17. Vea, casualidades de la vida, un altísimo porcentaje de lo que nosotros decíamos en esa transmisión de marzo, un altísimo porcentaje, desgraciadamente, por desgracia se dio.
Por desgracia se dio. La deuda que tiene el Estado salvadoreño con los fondos de pensiones no queda claro, y lo establecíamos ayer en una plática con la diputada Rosy Romero. No queda claro quién va a pagar la deuda porque la ley no lo explica, no lo desglosa. Si no queda claro y el Estado debe, ayer decía la diputada, cerca de 10 mil millones de dólares, y el Estado debe cerca de 10 mil millones de dólares, y el fondo actual tiene más o menos 3 mil millones de dólares, ¿de dónde cree usted de que el Estado va a cumplir? Aquí hay una trampa que a la gente se la tendieron bien fácil, porque si algo tiene el gobierno, y hay que reconocérselo, es una capacidad, es una habilidad de su aparato de propaganda para manipular a la gente. Este es un aparato poderosísimo, no lo vamos a negar, es poderoso el aparato de propaganda del gobierno, porque mientras existe esta página y existen quizá otras páginas y otras personas que opinan al respecto, la gente cree que nosotros o que desde esta página se tiene una lucha en contra de Bukele. Es que yo no tengo una lucha en contra de Bukele, mi lucha es en contra de la casta política. Mi lucha es en contra de la casta política, y llámese casta política a toda la derecha corrupta, a la izquierda abusiva, y llámese casta política a estos ladrones que están gobernando hoy. O sea, yo no estoy orientando mi crítica a la persona natural, sino que la estoy orientando al cargo, al funcionario. Y el funcionario hoy es el presidente de la República, cuya autoridad deviene de la Constitución de la República. Pero aquí todos se metieron en esto, absolutamente todos. ¿Qué hicieron al final en todo esto? A la gente se le engancharon, fácil. En una nota que aparece en el periódico, con todo crédito, sinceramente le digo, con todo crédito, permítame un segundo, aparecen los diputados aceptando que la pensión es de 304, y hay personas que yo hago publicaciones y me mandan una tabla, y por eso es última vez que yo toco este tema. Y me voy a permitir abusivamente de desglosar hacia dónde nos llevan. Y guardamos el video y lo sacamos en el 2025 si es que Dios nos tiene vivos. La pensión, dice la gente, no, es que la pensión es de $400. Es que no es cierto. La pensión es de $400. Vamos a establecer con ejemplos prácticos que ustedes los manejan. Vamos a establecer de dónde nacen los $400. ¿De dónde nacen los $400? Nuevas Ideas dice, reconoce que pensión mínima será de $304 con 17 centavos, $304. Diputados del oficialismo defienden que se dejó así porque se necesita una pensión de referencia. Guardemos esta palabra, una pensión de referencia, como un salario de referencia. Vamos a comparar lo que usted alguna vez ha vivido. Diputados de Nuevas Ideas reconocieron este martes durante la plenaria de más de 11 horas para aprobar un paquete de reformas al sistema de pensiones, que la pensión mínima no será de 400, tal como lo ha publicitado el gobierno, sino de $304 con 17 centavos, para dejar una pensión de referencia. Veamos qué es una pensión de referencia, veamos cuál es la referencia, y lo vamos a llevar alguna vez que usted ha trabajado en algún almacén. A usted lo contrata Pepito Pérez, y le dice Pepito, mira María, vos venís a trabajar conmigo, María, Juan y Pedro. Entonces el patrón se llama Pepito, te voy a pagar el mínimo, le dice, te voy a dar $365 de salario, te voy a pagar el mínimo, pero te voy a dar $200 sobre venta en concepto de bono. Los $200 no aparecen en la cola del cheque si es que le paga con cheque, tampoco aparecen en el certificado o en el taquito del Seguro Social. No aparece. ¿Por qué? Porque es por venta. Si usted no tiene venta, usted no le va a pasar de $365. Los 200 solo es promesa. Algunas personas de la Policía Nacional Civil se conectan aquí. Es similar a lo que le pasa a la Policía Nacional Civil. La PNC tiene un salario base y se los engancharon. Les dijeron, les vamos a subir el salario, y a los policías no se lo subieron. Y le voy a decir por qué es similar este caso. Un ejemplo, no sé cuánto gana un policía, pero imaginémonos que gana $600. Y le dijeron, te voy a dar $600. A los policías les dan más o menos por ahí $200 en relación a de bono por el estado de excepción y porque andar capturando gente inocente. $200. Su salario llega a $800. Así llega el salario a $800. El día que desaparezca el estado de excepción o el día que políticamente al gobierno no le convenga entregar los $200,
¿Cuál es el salario? $600 oficialmente. El policía no va a ganar más, $600 oficiales. Los $200 que le dan de bono, esos son bonos, no aparecen en la planilla policial. Implica esto que el policía, cuando va a solicitar una casa o un préstamo personal, lo que presenta como constancia de salario no son $800. ¿Por qué? Porque la constancia de salario no contempla los $200, sino que contempla los 600 que aparecen en planilla. Los $400 pueden llegar, sí van a llegar en un subsidio del gobierno. Mientras el Estado pueda. Por eso vamos a pasar por el 2024 nosotros en la plática. Es de referencia, es la base. ¿Cuál es la referencia? 304,17 centavos. No le pueden dar 303. No le van a dar 303 porque la referencia es 304. Le pueden dar más de 304. Cualquier cosa que aparezca arriba de 304 están cumpliendo con la ley. Le pueden dar 305, le pueden dar 390, le pueden dar 400. Pero no le van a dar menos de $304. Esta $304 es la misma reforma que en el mes de diciembre del 2020 o 2020 había presentado la oposición. La misma reforma que Bukele les vetó en aquel momento. Es la misma cantidad. La referencia es $300. 304,17 centavos. 304,17 centavos. El resto es lo mismo de la comisión que gana el vendedor, lo mismo el bono que gana el policía. La ley no lo desglosa. Habla de un 30%. Habla de un 30%. Vea, la transmisión tiene algún problema. Tiene algún problema la transmisión. Suez Callejas, presidente de la comisión ad hoc que estudió las reformas, aseguró que la ley integral del sistema de pensiones fija la pensión mínima de vejez en 400 mensuales. No así el resto de pensiones por sobrevivencia e invalidez, otro tipo de beneficios que otorga actualmente las AFP. Además, sugirió que la pensión mínima es de $304,17 centavos. También se aplicaría a quienes no han devuelto el anticipo de saldo en relación al 25%. Hay que decir que el desfinanciamiento del fondo previsional les va a afectar al momento de la edad de jubilación y en ese momento muchos van a desear no haber sacado ese aumento o anticipo que ellos decían que era algo envenenado. Lo decían de esa manera los diputados. Mientras las finanzas del Estado alcancen, a usted le van a dar $400. Mientras el Estado tenga finanzas, mientras todo alcance. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una realidad en todo esto, que hay un juego de números en las finanzas del Estado. Y vea, hoy la Asamblea Legislativa se dispone a aprobar el presupuesto general de la Nación. Usted sabe que al gobierno de El Salvador no le presta dinero, ninguna multilateral, exceptuando el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque el país tiene fondos ahí y es uno de los fundadores del banco. De ahí el Fondo Monetario no le presta, de ahí no le presta nadie más. Hay una brecha presupuestaria. El monto del presupuesto son 8.902.6 millones. 8.000 millones. El dictamen de la Asamblea se dispone a aprobar este 22 de diciembre que contiene el presupuesto del próximo año, 8.902.6 millones, expresa que la política fiscal para el 2023 tiene como objetivo consolidar el proceso de recuperación económica del país debido a los efectos ocasionados por el COVID. De acuerdo a estos criterios, el gobierno asegura que se ha efectuado una asignación estratégica de los recursos públicos que estimule la actividad productiva y permita satisfacer las necesidades más esenciales de la población, lo que a su vez permite mantener la estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda afirma que los ingresos tributarios han sido robustos, acumulando a la presentación del proyecto del presupuesto de la Asamblea el pasado 30 un 16%. Se había llegado casi a los 2.000 millones y aquí habla de las cifras. Efectivamente, los números que refleja el proyecto del presupuesto dan cuenta que algunos de los ministerios que tendrán mayor asignación son el Ministerio de Educación con un monto de 1.501, habla de todos son millones. A pesar de eso, pero aquí hay una brecha presupuestaria, hay una brecha que no lo logran cubrir los ingresos. A pesar de que el ministro de Hacienda dice de que los ingresos han sido robustos, pero
el presupuesto observa un déficit que no tiene de 1.139 millones. 1.139 millones.3. Esa brecha que tiene el presupuesto, esa brecha la tiene que cubrir ¿con qué? Con deuda. Pero nadie le presta al gobierno. El Fondo Monetario, nadie le presta para este tipo de cosas. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con esto? ¿Qué es lo que le quiero decir yo con esto? So pena de equivocarme en relación al futuro de este presupuesto. Estos 1.139 millones de dólares van a salir de los 3.000 millones que tiene el fondo de pensiones. De ahí va a salir este dinero. ¿Por qué? Porque en la ley de la reforma de pensiones que el gobierno presenta, dice que sustituye los CIP como certificados de inversión previsional creados en el fideicomiso del 2006. Los sustituye ¿por qué? Por los COP, por los certificados de obligaciones previsionales. En los CIP había la obligación del Estado de comprarle, o de las AFP, de comprarle con el dinero de los trabajadores, por ahí como un 45 o 55% de la deuda que el gobierno colocaba. Solo esa es la obligación que tenían. Quiere decir que si el Estado quería 100 millones de dólares, las AFP podían comprarle 45 o 55 millones. Por ahí estaba la obligación que ellos tenían, las AFP. Cuando desaparece, con la reforma desaparecen los CIP del fideicomiso del 2006, el Estado crea los COP, los certificados de obligación previsional. Y dice, en la ley, en la reforma dice que toda la deuda que el Estado coloque, las AFP tienen la obligación de comprársela. Ya no es el 45 o 55 como decía la ley del 2006 en el fideicomiso que estructuraron en esa época. Dice, toda la deuda que coloque el Estado, las AFP tienen que comprársela. ¿De dónde van a salir los 1.139 millones de dólares del gobierno? So pena de equivocarme, porque todavía hoy están aprobando, pero entendiendo que nadie le presta dinero de las multilaterales al gobierno. ¿De dónde lo va a sacar? Lo va a agarrar de ahí. Lo va a agarrar de ahí. Y van a ir desfinanciando el fondo de pensiones poco a poco. Lo van a ir desfinanciando poco a poco. ¿Para qué? Lo van a ir desfinanciando para que en el futuro la deuda la tiene el gobierno. Hablamos nosotros de 8.000 o 10.000 millones de dólares en la corrección que hace la diputada Romero ayer. Hablamos nosotros ese 17 de marzo, hablamos de la deuda que tiene el gobierno y que no la iba a pagar. Y justamente no la va a pagar. ¿Por qué? Porque él va a saquear el fondo de pensiones de los 3.000 que están líquidos en las AFP y lo va a empezar a prestar de ahí. Cuando no haya dinero en el fondo de pensiones, las pensiones se tienen que pagar. ¿Con qué dinero se va a pagar? Con los impuestos de la gente. Cuando el país esté desfinanciado en sus finanzas públicas, esto va a durar hasta las elecciones del 24. Pero regáleme para el 25 y para el 2026. Se va a dar cuenta dónde va a estar la gente que se dice que es la clase trabajadora. Dónde va a estar con un Estado que tiene que pagar las pensiones y con un fondo de pensiones que no va a tener dinero. No va a tener dinero. ¿Por qué? Porque a partir del 2025... el 52% de los trabajos en el mundo lo va a ocupar la industria robótica, que no paga seguro social, no paga AFP, no llama tarde para llegar a trabajar, no pide permiso para irse temprano, no tiene vacaciones, no pide aumento. A partir del 2025, según el Foro Económico Mundial, el 52% de trabajos en el mundo lo va a realizar la industria robótica. Ellos no cobran pensión. Ellos no cobran pensión. Y para que el fondo de pensiones en el futuro se vaya robusteciendo, ¿qué se necesita? Que los nuevos jóvenes se vayan involucrando en la cadena productiva y que vayan siendo agentes productivos a través del trabajo. ¿Para qué? Para que ellos vayan cotizando. El problema aquí va a ser cuando los jóvenes de este momento, los que tienen 25 años, 30 años, de aquí a que cumplan 60 dentro de 30 años, ellos, ¿quién les va a pagar pensión si el mundo a partir del 2030, la industria robótica casi se va a tomar la totalidad de los trabajos en el mundo? Casi se los va. Por eso es que el tema es bien complicadísimo. Es muy complicado. En El Salvador lo explican de manera política. Solo le explican de manera política. Y el salvadoreño cree que El Salvador es un mundo. Es un mundo y se queda tranquilo porque es un mundo y porque la crisis es mundial. Señores, cada país tiene su fenómeno y tiene su manera de estructurar su economía, su modelo económico. Cada país. Vea, la transmisión tiene algún problema en esto. No me vaya a decir usted
Y por eso es la última vez que yo toco el tema de pensiones. Y no sé cómo se vaya a desarrollar en el camino. Pero ya no me voy a meter en este rollo. ¿Por qué? Porque la gente está contenta en El Salvador. La gente está contenta en El Salvador. Pero la gente está viendo nada más de aquí al 2024. Y lo que se viene en el mundo el otro año, 23 y 2024, va a ser apocalíptico. Va a ser apocalíptico. ¿De dónde? Si la gente no está trabajando, si la industria robótica llega a todo esto, ¿qué dinero va a tener el fondo de pensiones? ¿Qué dinero va a tener el fondo de pensiones? Para la gente que vive en los Estados Unidos, para usted que es de la diáspora, y usted me va a estar diciendo, ¿y este hijo de puta de qué está hablando? ¿Sabe de qué estoy hablando? Estoy hablando de las máquinas que automáticamente le cobran a usted en el Home Depot, y que la persona que está en la caja escaneando el producto ya no existe, porque automáticamente uno puede meter el billete cash o puede meter la tarjeta, y automáticamente si se mete cash el dinero, automáticamente la máquina le está dando el recibo y le está dando el cambio en, papel, en moneda metálica o en papel moneda. Las cajeras en los Home Depot en Estados Unidos ya no existen. En algunas ventas algunas ventas de comida rápida, como en el McDonald's de Pasadena en California, ya no existe quien está despachando. Es la industria robótica. Las llaves, cuando usted antes iba con el cerrajero y el cerrajero le sacaba una llave, una copia de llave, hoy usted puede ir a cualquier lugar y usted solito hace la operación metiendo la llave. En todos esos lugares le estoy hablando de la tecnología, la que, le repito, no pide aumento de salario, no llama tarde, no tiene novia, no se le enferman sus hijos, no se le enferma la mujer, no se le enferma a nadie. Esta industria robótica, el mundo, los empresarios se van a hacer para ese lado. Y los bichos que hoy tienen 30, 40 años, dentro de 20 años, del 2030 para allá, ¿quién les va a pagar la pensión? ¿Quién les va a pagar la pensión? De esto nadie quiere hablar en El Salvador. Y todos se basan, es que bien mi presidente. Es que, pueblo, no pensemos en el presente. Es que el presente es fruto del pasado que nosotros tuvimos en El Salvador. En el presente estamos construyendo el futuro. El problema es que estamos viendo a la altura de nuestra nariz nada más. Estamos viendo a la altura de nuestra nariz nada más. Se reciben puteadas, pero la gente no entiende de lo que se trata los temas. La gente que se conecta en esta página desde hace tiempo sabe que nosotros venimos hablando desde la pandemia. Hay un video, no recuerdo la fecha, pero los últimos 10 días del mes de junio del 2020. Últimos 10 días del mes de junio del 2020 en esta página. Y nosotros decíamos que el gobierno solo tenía 2 maneras para pagar la deuda del 2023. Lo decíamos en el 2020. Y aquí hay personas como María Latino y hay otras personas que siempre se han conectado en la página y me han regalado su tiempo. Nosotros decíamos en aquella ocasión de que el gobierno solo tenía 2 maneras o 3 maneras para generar los impuestos de los eurobonos del 2023. Decíamos, 1, el aumentar los impuestos. 2, la creación de nuevos impuestos. Reformar los ya existentes o crear nuevos impuestos. Y la otra, meter las manos en las pensiones. Ahí está ese video en la página. Hemos venido hablando largo y tendido de la presencia de la industria robótica en las labores del ser humano. Y alguien va a decir, pero es que de aquí que vengan los robots. No, el mundo va dando pasos agigantados, aunque despacio y nosotros no los entendemos. Pero vámonos para atrás. Cuando la industrialización y un montón de rollos de la cuarta revolución. Vea, pongamos un ejemplo, en el puerto de Acajutla. ¿Se acuerda usted que tiene mi edad o que tiene menos años quizá o más años? ¿Se acuerda usted que antes los camiones llegaban al puerto de Acajutla a traer abono y que llevaban de 3 a 4 mozos y a cada mozo le pagaban su salario? Estos mozos desaparecieron. ¿Cuándo desaparecieron? Cuando apareció el forklift o el montacarga. El montacarga lo montaban en una paleta, paleta, y el montacarga lo llevaba a ponerlo a la orilla del camión. Ya estando en el camión, de los 4 mozos que andaba antes un camión para ser cargado, ya solamente andaba 2, porque los bajaba de la paleta y los iba colocando, estivando en la cama del camión. Habíamos perdido hasta ahí ya 2 empleos. Antes, las carretas, de una manera u otra, también transportaban lo que eran granos básicos o las cosechas. Eso hacía que el señor de la carreta, el dueño de la carreta, recibía algún dinerito, si es que no hacía el viaje, si no tenía que pagar un carretero, aparte de las personas que iban a cargar
que iban a cargar la carreta. De repente la carreta solamente podía llevar 15 o 18 sacos de arroz por el volumen, o 12 sacos de maíz. La carreta desapareció con su trabajo. ¿Por qué? El carretero dejó de ganar dinero también. ¿Por qué? Porque aparecieron los camiones cama corta. Después aparecieron las rastras de los cabezales o contenedores que dicen algunos. O sea, el mundo ha venido caminando poco a poco, pero nosotros no nos queremos dar cuenta. No nos queremos dar cuenta. Para usted que es de la diáspora, otra vez con la diáspora. Usted que es de la diáspora, recuerden que siempre en las bodegas habían varias personas trabajando. El contenedor que llevaba la mercancía a la bodega, ahí había una persona que estaba escaneando, hay una persona que estaba contando en los famosos Cardex o con una tabla llevando el control. 30 cajas de zapato café, 30 cajas de zapato. Allá adelante habían otras personas que estaban jalando. Allá más adelante había otras personas que estaban acomodando la mercancía. En total, hagamos cuenta de 6 u 8 personas trabajando en ese rollo. De repente apareció la tecnología y ya no había que contar o estar marcando con un lápiz. Ya no. Apareció el escáner. Había que escanear la mercancía con el código de barras. Una sola persona haciendo el trabajo que antes lo hacían 3 o 4 personas. Aparte de eso, nacieron otro tipo de cosas. Llegamos a lo mismo de forklift y ya los forklift llevaban la mercancía. Lo que hacían 4 personas llevando mercancía para irla a poner al fondo de la bodega, ya lo hacía uno solo nada más y lo iba colocando. La máquina no pedía nada. Habían otros 2, 3 que llevaban el inventario. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando están escaneando la mercancía, leyendo el código de barras, automáticamente está vaciando todo lo que está entrando a la bodega. ¿A dónde? En el sistema de cómputo de la oficina. O sea que 3, 4 personas están haciendo el trabajo de 10, 12 personas que eran antes. Y nosotros no nos hemos querido dar cuenta. Todos esos trabajos los fue agarrando ¿quién? Las revoluciones industriales. Y no nos queríamos dar cuenta nosotros. Pero el mundo ha ido caminando poco a poco. Ha ido caminando el mundo así poco a poco. Y no nos hemos querido dar cuenta. Y hemos estado pensando todo el tiempo nosotros en la pensión. Todo el tiempo hemos estado pensando en la pensión. Siempre la pensión ha sido una trampa. Pero los gobiernos nos educaron a nosotros para que nosotros viviéramos de la pensión. Viviéramos de la pensión. Y en lugar de enseñarle a las poblaciones a manejar su dinero, los gobiernos le crearon leyes para ellos manejar la pensión. Hoy nos damos cuenta que cuando el ser humano pide pensión, le mandan COVID-19. O si no, ¿cómo cree usted que fallecieron los viejitos? Valga, perdón, la aclaración, que no lo estoy diciendo de manera peyorativa, pero de cómo murieron los viejecitos en el asilo Saldívar. Si no salen a la barra, si no van a ninguna parte. ¿Cómo murieron los viejecitos? ¿Quién les llevó el COVID? ¿A poco las estadísticas en el mundo no dicen que el 64, 68% de seres humanos que fallecieron para la pandemia, y El Salvador no es la excepción? ¿Qué no fueron los señores de la tercera edad? ¿Qué no fueron las señoras que estaban esperando pensión o que ya estaban pensionados? ¿Qué no es cierto que el coronavirus fue una guerra biológica en contra de la gente que ya tiene arriba de 50 años? ¿Ellos recibieron la pensión? ¿Ellos están esperando una reforma de pensiones? No, el mundo se encamina en el futuro a otros problemas biológicos. Y a los gobiernos, a ningún gobierno en el mundo, ni un gobierno en el mundo le conviene tener a una población sedentaria. La pensión a 60 años para los hombres. Y el Estado de un solo dice, la reforma de pensiones le vamos a hacer de 240 meses, ¿para qué? 20 años. O sea que automáticamente le están a usted poniendo la fecha de muerte, de 60 hasta los 80. Oiga, y si usted vive hasta los 85 años, y si vive hasta los 90 años, ¿quién va a pagar su pensión? O me va a decir alguien, la va a pagar el Estado. Oiga, pero con estos estados que los gobiernos roban todo y no alcanza el dinero porque están quebrados, ¿quién va a pagar la pensión? Pero es que no estamos pendientes del momento, señores. Es que el futuro de El Salvador se está construyendo hoy. Hoy. En el pasado construimos el presente. El pasado lo hicimos muy mal. Por eso el presente de nosotros es malo. El presente está siendo malo, se está construyendo mal el presente en El Salvador. El futuro va a ser deplorable. ¿Por qué? Porque estamos pensando al 2024. La gente no se da cuenta que esta es una manipulación, no de este gobierno, sino de la casta política.
no de este gobierno, sino de la casta. A nosotros nos encerraron para la pandemia, dejaron abiertos los lugares de la casta, de la oligarquía. A nosotros nos compraron medicina y nos ampararon una vacuna para que hiciéramos cualquier cosa. Y hasta hoy no se sabe por qué la gente está cayendo fulminada en El Salvador sin presentar ningún problema. No tenía problemas del corazón, o sí medio tenía un problemita y nadie sabe, nadie investiga, como que la gente después de la pandemia y después de las vacunas, ahí están. Y solo señores de la tercera edad. Raras ocasiones fallece un joven, rarísimas ocasiones. Casi siempre son señores de la tercera edad los que caen fulminados en el caso de El Salvador. Pero nosotros estamos contentos con las pensiones. Y ahí ha venido caminando el mundo. Y va a seguir caminando el mundo. Y nosotros decimos, oh, pero es que me va a dar pensión. Si le estoy diciendo que hay índices de que para el 2025 el 52% de los trabajos en el mundo los va a desarrollar la industria robótica. Y usted me va a decir, oh, pero de todas maneras, de aquí que se haga eso. Señores, si el 2025 ya viene encima. El 2025 ya viene encima. Nosotros iniciamos con el 2021. La gente de la página se acuerda. Enero de 2021. Y nosotros dijimos, bueno, hay 3 años. Del 21 al 22, del 22 al 23 y del 23 al 24. Salen 1090 días. 1090 días por ahí. Es para prepararnos. Porque del 24 para allá, el mundo se encamina a transformaciones suaves hasta el 2030. Tanto que en el 2030 ya no va a haber papel moneda. Y usted está pensando en la pensión y dice, oh, es que gracias que me están cuidando la vida. No, señores. No, y no estoy hablando del gobierno. Estoy hablando de un sistema diabólico en donde la gente vieja está haciendo estorbo. En donde la gente vieja está haciendo estorbo. Al salvadoreño no le gusta escuchar lo que yo estoy diciendo. Y usted se puede retirar de la transmisión cuando quiera. Al final, por lo que digo, yo no gano un 5. Por lo que digo, yo no gano un 5. Antes, allá por la década del 60, la doctrina social de la iglesia decía que la tecnología tenía que estar al servicio del ser humano. Al servicio del ser humano. Todos los aparatos, toda la tecnología al servicio del ser humano. La doctrina social de la iglesia. En el camino las cosas fueron cambiando. Hoy no. Hoy es el ser humano al servicio de la tecnología. Tanto así que usted pone la dirección en el GPS o el GPS de su carro y usted le mete la dirección. Usted solamente maneja. Esto es si tiene un carro normal. Esto sí tiene un carro normal. Si usted tiene un Tesla, usted no necesita manejarlo. Él tiene sensores para darse cuenta de la línea longitudinal que divide los carriles. O sea, hoy es nosotros, los vivos, estamos al servicio de la tecnología. Hoy nosotros, los vivos, no conocemos el número de teléfono de la mamá o del papá. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el celular. Cuando el celular se pierde, nosotros perdemos todos los contactos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Hoy dicen, nosotros, los seres humanos, estamos desarrollando el rol de poco pensantes. Hoy son los teléfonos los inteligentes, poco pensantes. Nosotros cambió el rol de allá, de la doctrina social de la iglesia, la tecnología al servicio del ser humano. Hoy no, hoy somos nosotros al servicio de la tecnología. Y así hemos venido nosotros caminando y nos quedamos siempre en el mundo de las pensiones. Quedémonos en el mundo de las pensiones. Y la gente dice, oh, pero es que le aumentaron la edad. Es que el mundo nunca se ha detenido. Si los que nos hemos detenido somos nosotros. Hagamos un recuento histórico de su tío, porque usted tiene tío. Antes uno ingresaba al mercado laboral a los 18 años, con 9º grado. Con 9º grado ingresaba usted y trabajaba con 9º grado. De repente las exigencias académicas en relación al trabajo fueron creciendo. Y usted empezó a trabajar con bachillerato. Tanto así que los sistemas fueron implementando el bachillerato nocturno. Usted entraba con 9º grado a los 18 años. Ya de bachillerato por ahí usted lo sacaba de 19, 20 años. Ya habían 2 años de déficit en relación a incorporarse al sistema laboral. Usted ya aportaba 2 años atrasado. Hoy hay que tener una licenciatura. De 18 años que usted se incorporaba al trabajo en el pasado, para hoy, que usted saca una licenciatura hasta los 25 años, más si hace defensa de tesis, se va hasta los 26. Usted se está incorporando al trabajo, ¿cuándo? A los 26 años. Con suerte, si consigue trabajo. Porque la mayoría de profesionales en El Salvador compran un folder Manila, meten el currículum ahí, ponen la copia del título
y así se van y algunos se llevan el título original. Muchos profesionales no consiguen trabajo. Entonces, ¿cómo usted va a mantener un sistema de pensiones en esta magnitud que el gobierno dice, con salarios de $365? O sea, ¿en qué país vive usted, salvadoreño, cuando un gobierno le ofrece a usted $35 más en lugar del salario mínimo de $365? Inmediatamente dése cuenta que le están mintiendo. Inmediatamente, ¿de dónde va a salir ese dinero? En la maquila la señora tiene 30 años y se va a pensionar. Ella gana $365, pero le van a dar 400. ¿Y la señora qué le sale mejor? Salirse de trabajar y quedarse a agarrar los 400. Pero cuando se termina el dinero de las finanzas del Estado, los impuestos, ¿cuál es la pensión? La pensión de referencia, legalmente hablando, 304. El día que le den 303, reniegue. Cuando le den 304, no vaya a llorar, porque esa es la pensión de referencia. Ese es que el gobierno manifiesta. Sobre esa base va el resto de los $100. ¿Cuándo? Mientras alcancen las finanzas del Estado. Pero en un estado que se pelea, que no tiene seguridad jurídica, que se pelea con los gringos, que se pelea con Europa, qué rico va a ir a invertir a El Salvador. Si nosotros estamos peleados por todos lados, qué rico va a ir a invertir a una plaza comercial llamada El Salvador. No sé si alguien tenga la intención de ir a invertir a El Salvador. Y si no invierten, ¿dónde hay trabajo? Y si no hay trabajo, ¿dónde están los empleos? Y si no hay empleados, ¿quién va a cotizar al sistema de pensiones? ¿Quién va a cotizar? 1 de cada 5 salvadoreños van a recibir pensión. Cuando no haya dinero en el fondo de pensiones, señoras, ustedes que venden platos en los mercados, señora, usted que hace collares y hace cositas de bisutería, usted que vende camisetas en la esquina de la avenida España y la primera calle, usted que grita los sorbetes en cualquier colonia del Salvador, usted paga IVA. Usted paga IVA, usted se dedica al trabajo informal, usted que grita el pan francés en la mañana y en la tarde, usted que anda vendiendo la semita alta, mieluda, usted paga IVA. Usted paga IVA, usted paga impuestos, pero usted pertenece al sector informal. Usted con sus impuestos va a pagar las pensiones de los que formalmente están en el sistema. De los que formalmente. ¿Cuál es el trabajo formal? Los que tienen seguro social. Todos los trabajitos que he mencionado no tienen seguro social. No tienen seguro social. Ellos, la vendedora de pan, la vendedora de camisetas, no van a pagar, no van a recibir pensión, pero van a pagar las pensiones en el futuro. Por falta de oportunidades la gente deja de estudiar y los gobiernos quieren gente ignorante para poder manipular. Totalmente de acuerdo. Por eso estamos metidos en estos rollos nosotros como país. Y usted en esta página no va a escuchar, a mí no me va a escuchar soslayar o meter bajo la alfombra la corrupción del pasado. No es mi estilo. No es mi estilo. Estamos hechos una desgracia porque los gobiernos, desgraciadamente, desde Cristiani hasta Bukele, nos han jodido. Nos han jodido. Ni los gobiernos de la izquierda se acordaron de la justicia social, ni los gobiernos de la izquierda se acordaron del pobre, sino que se anexaron a un sistema que era muy, muy diabólico. Y hoy estamos metidos en este problema. Hoy estamos metidos. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que el gobierno me regala. No, usted no sabe de dónde sale el dinero. Usted no sabe de dónde sale el dinero. De un lugar, de otro lugar, de donde sea, el dinero sale. Pero la gente está acostumbrada, es que me regalaron. Es que nadie regala lo de ellos. El gobierno no regala lo de él. El gobierno regala lo de la educación. El gobierno regala lo de la salud. Usted que visita los hospitales, usted que tiene más de 50 años, ¿sí se fija la atención de animales que le dan en los servicios? ¿Sí se fija la atención? Lo que está pasando en El Salvador es complicado. Es complicadísimo. Del 2019 a la fecha, 10 nuevos ricos en El Salvador. Los ahorros han crecido. ¿O no se fija usted? A la gente no le gusta esta crítica. ¿No se fija usted que para la pandemia Carlos Calleja tenía 101 tiendas? 101 tiendas.
de Super Selectos. De la pandemia para acá ha inaugurado 7 tiendas. O sea, ¿cómo es que un pueblo que está sumido en la desgracia, que le cuesta encontrar la comida, que come gallina hace 3 días y todavía está poniéndole tomate ahí para medio santiguarla? O sea, ¿cómo es que la oligarquía sigue haciendo dinero? ¿Cómo es que los aviones de Avianca no pagan el IVA en El Salvador? Pero la gente sigue aplaudiendo al oligarca. Señores, no es malo tener dinero. A mí me encanta el capitalismo, pero no ese capitalismo salvaje. No ese capitalismo salvaje que tiene esa caterva de políticos en El Salvador. El pueblo no se fija y ni se quiere dar cuenta que le están sacando hasta la última gota de sangre de las costillas. Y el pueblo no quiere darse cuenta que si le toca las costillas y empieza a pasarse los dedos, se saca música, hace concierto. ¿Por qué? Porque se le cuentan las costillas, pueblo. Saludos, César, dice, ¿qué pasó con Portillo Cuadra? Pues no aparece. No aparece. Dice alguien ahí, deberías incluir al gobierno de Duarte. Le voy a decir por qué el gobierno de Duarte yo no lo incluyo. Le voy a decir por qué. 2 fenómenos. Primero, estaba en guerra. Segundo, no gobernaba Duarte. Por eso no incluyo yo al gobierno de Duarte. Aquí dice José, ¿cómo se llama? José Peña, que por qué no incluyo. Dice, César, deberías incluir al gobierno de Duarte. Él también ya habla. El gobierno de Duarte fue un gobierno diferente. No estoy diciendo que fue bueno, no digo eso yo. También cometió sus pecados, pero para la guerra había un fenómeno. Quienes gobernaban realmente eran los militares. Eran los militares. El gobierno de Duarte fue un gobierno que más o menos fue entreguista en relación a los privilegios que le dieron a los militares. Y así mantuvieron privilegios de galón de combustible. No, hombre, es que mira, El Salvador lo hemos construido de una manera bien chueca. Que me perdonen los militares, pero yo voy a decir un par de cosas en relación a lo que yo no estaba de acuerdo. Y yo renegaba en aquel tiempo. Y seguramente no van a estar de acuerdo los oficiales. Pero como los oficiales, algunos son amigos míos, pero hay que decir desde dónde venimos nosotros con esta estructura muy perversa. Muy perversa. Le voy a hacer un recuento a la carrera para la época de la guerra. ¿Por qué yo no incluyo al gobierno de Duarte en esto? Vea, la Fuerza Armada tenía el control del Estado. Estábamos en guerra. Eran los militares los que mandaban. No mandaba nadie más. A cambio, el gobierno de Duarte de tener a los militares contentos, tranquilos. No estoy hablando de la tropa. Estoy hablando de oficiales, de subteniente hacia arriba. Habían gastos de representación. Le voy a decir qué es lo que pasaba en la Guardia Nacional, institución a la que yo conocí. Habían gastos de representación. Dependiendo de la distancia donde estaba el oficial, de la ciudad capital se marcaba hasta San Miguel, por ejemplo, era una cantidad. Si el oficial estaba ahí nomás por las bases de San José, Guayabal u Oratorio de Concepción, eran 250 colones de gastos de representación. Gastos de representación. Eso le daban por estar lejitos. Había asistente, había ordenanza. Otros 250 colones. Estoy hablando aparte del sueldo. Otros 250 colones. Ordenanza no pagaban. ¿Por qué? Porque nosotros, la tropa, pagábamos los niños de la guardia y los mismos niños que nosotros pagábamos le servían a ellos. Y hay que me perdonen de la crítica que estoy haciendo. Aquí se conectan ellos. Pero es una crítica sana para que nos demos cuenta desde dónde venimos nosotros construyendo el país. Y le estoy hablando cuando yo tenía 17 años. Hoy tengo 53. Ya hablamos del asistente, del gasto de representación. Ya llevamos 500 colones, porque eran colones. No pagaban comida. Ellos no pagaban comida. Comían gratis. Nosotros la pagábamos. Algunos yo les caía mal porque yo les descontaba la comida y no les gustaba. No les gustaba. Ahí me andaban trasladados por un lado y por otro. Todos esos son privilegios. Sin descontar. No hemos mencionado combustible. No hemos mencionado los galones de combustible. Y por los galones de combustible eran como 400, 600 galones por oficial. Y obviamente los mayores y los coroneles agarraban más. Esa es una realidad. Entre más alta está la gallina, más fuerte cae lo que hace. Solamente ahí le estamos hablando. Y agreguemos una franquicia para la introducción de vehículos al territorio. Una franquicia de 6,000 colones por año. Que en muchas ocasiones los oficiales que no tenían carro o que no tenían la capacidad de comprar un carro, se la vendían la franquicia a la gente de ahí arriba, a los coroneles y generales de ahí arriba. Y los coroneles y generales compraban la franquicia
y se la vendía y compraban carros para su amante, compraban carros para esto, carros para lo otro, carros para un montón de cosas. Así hemos construido el país. Por eso yo al gobierno de Duarte no lo menciono. No es porque yo no conozca. No es porque yo no conozca el gobierno de Duarte. Claro que lo conozco, pero se daba otro nivel de corrupción. Se daba otro nivel de corrupción. Una corrupción de que yo le estoy estructurando de pe a pa cómo se estructuraba la corrupción. O sea, todo esto era una corrupción legal. O sea, desde la legalidad. Habían leyes que daban fundamento a esto que le estoy mencionando. Así se ha construido el país. Y a pesar de todo, cuando la guerra terminó en El Salvador, la deuda del país eran 1.063 millones de dólares. Hoy son 23.000. Antes era 1.060 millones. Y así le puedo mencionar más cosas. Más cosas. O sea, no crea usted de que yo solamente tengo caña para los civiles. Es que también el país lo hemos construido mal desde siempre. Desde siempre hemos construido mal. Después vinieron los gobiernos civiles, crearon el Banco Multisectorial de Inversiones, ¿se acuerda? Hoy se llama Bandesal, le cambiaron nombre nada más. Hoy se llama Bandesal. El Banco Multisectorial de Inversiones sirvió para que la derecha instaurada en el poder y algunos de izquierda que ya estaban en el tiempo de paz metieran las manos. El Banco Multisectorial y el Banco Hipotecario eran la banca estatal que se surtía de fondos públicos. Hoy se llama Bandesal y está el hipotecario siempre. O sea, esto no ha cambiado. Hoy hablamos de otra cosa. Hoy no, hoy la Policía Nacional Civil, los jefes policiales, los comisionados, están pensionados con $3,000 porque tienen la pensión del IPFA. Y además de eso están recibiendo sueldo porque están trabajando todavía. Reciben vehículos institucionales con placas particulares comprados con fondos de nosotros. Estos vehículos van a parar frente a la oficina del amante, frente al colegio donde estudian sus hijos. Vehículos comprados con fondos de nosotros. Luego los comisionados policiales, y la misma suerte corren también la gente del ejército. Luego los comisionados policiales se van el fin de semana para la playa y el combustible se lo echan de vales que están destinados para las patrullas policiales en las delegaciones. Pero como ahí están ellos de ahí llenan también su combustible para su carro, para irse a joder con la familia. O sea, no piense usted que la corrupción ya terminó en El Salvador. No, simplemente se va modernizando mucho más. Y eso es lo que sucede en la Policía Nacional Civil. Venimos de la época de la guerra. Ya pasamos un ratito por la parte de los políticos civiles y hoy estamos en el ámbito de la policía. O sea que yo he visto toda la vida cómo saquean el Estado. Y alguien dice, pero es que vos cuánto te pagan por decir esto. Oiga, pero es que yo no me puedo morir sin decir por lo menos que usted se dé cuenta las fechorías que se han cometido en diferentes épocas en el país. En diferentes épocas. Y lo mismo ha pasado por todos lados. Combustible, los diputados se llevan su bono, se llevan su... ¿Cuánto cree usted que se lleva de bono la Colocha Resinos? Le gusta $5,000 y gana 8,000, más el salario, más 8,000. Más el salario de 8,000, más 5,000, 13,000. Póngale que le den 5,000 de aguinaldo. 13,000, $18,000. Eso se lleva la Colocha Resinos para su casa hoy en vacaciones. El marido de la Colocha Resinos se llama Arnoldo Bernal, embajador de El Salvador en Italia actualmente. ¿Cuánto gana un embajador? Pongámosle que el embajador gane $6,000 y que se lleve 6,000 de bono y que se lleve 6,000 de aguinaldo. Otros $18,000. Entre la Colocha Resinos y su marido el embajador hacen $36,000 ese hogar. $36,000. Oiga, pueblo, ¿usted cree que un hogar que ingresa en un solo mes $36,000 va a pasar hambre para la Navidad? ¿En serio? Y usted contento con una pensión política. Porque la referencia de la pensión son $300 con 17 centavos. Y usted está contento con esa pensión, pero luego no se cuenta de la burocracia. ¿Cómo nos hacen pedazos? Y yo reitero, no le gustará mi crítica. Usted es arenero y no le gusta lo que digo, váyase. Usted del frente y no le gusta lo que digo, no es contra usted mi plática. No es contra usted de Nuevas Ideas. No es contra usted la plática. Yo solo estoy intentando que hagamos conciencia del país que están construyendo en las narices nuestras.
Hoy lo están construyendo. Así ha sido en el pasado también. Así ha sido en el pasado. Construyéndolo de la misma manera. ¿Por qué cree usted que Bukele a los militares les ha dejado la misma pensión? Solo los militares pueden tener pensión arriba de los $3,000. Y la policía. ¿Por qué cree que el gobierno le paga primero a la policía y primero a la Fuerza Armada? Y mire, dirá alguien, no, pero es que este es anti-Fuerza Armada. Yo no tengo nada en contra de la Fuerza Armada. Lo que yo estoy diciendo es que si les paga antes, porque ahí está descansando el poder de Bukele. Porque la policía y la Fuerza Armada están alcahueteando las sinvergüenzas de Bukele. ¿Por qué? Porque el alto mando de la Fuerza Armada está bien pagado. Porque algunas instituciones, los maestros, por ejemplo, el órgano judicial, ¿por qué es que en algunas instituciones, no obstante, en el pasado se entregaba el aguinaldo entre el 12 y el 15, ¿por qué hoy, hasta hace 2 días, no habían pagado? ¿Por qué cree? Porque no hay dinero, porque estamos reventados, estamos quebrados. ¿Por qué estamos quebrados? Porque hemos hecho las cosas mal como ciudadanos. Y hay unos que dicen, pero es que vos propone algo. Yo no puedo proponer nada. Mi labor como ciudadano es criticar la administración de la cosa pública. Y esa la hacen los diputados. Y esa la hacen los diputados. Esa es mi obligación. Criticar la administración de la cosa pública. Yo no tengo otra obligación como ciudadano. Proponeme, dicen. ¿Yo qué voy a proponer, pueblo? ¿Qué voy a proponer yo? Yo no soy candidato. Primero. Segundo, no estamos en campaña. Tercero, si es que quienes están asesorando a Bukele son los venezolanos. Y nosotros de salvadoreños, ¿qué podemos decir? Nosotros de salvadoreños, ¿qué podemos decir? Nada. Nada. Hay que estar lo más tranquilo posible y no decir absolutamente nada. A la gente le quitaron el privilegio del 25% de las pensiones. Y se lo quitaron. Ya la gente no lo puede sacar. Si usted quería inscribir a su cipote, pagar la primera cuota, pagar toda la inscripción en la universidad, porque el bicho se acaba de graduar de bachiller, y usted en enero lo quiere meter a interciclo a una universidad privada, ya no puede, porque usted dijo, es que yo soy la mamá de este bicho, y ya en enero voy a ir a sacar el 25%. ¿Qué le dijo la Suecia Calleja? No dijo, es un dulce envenenado. Es un dulce envenenado. Así dijo la Suecia Calleja. Es un dulce envenenado el que le dieron al pueblo. La pregunta es, si el dulce estaba envenenado, si el dulce, como dicen ellos, estaba envenenado, ¿en serio estaba envenenado? ¿No será el gobierno el que quiere la mayor cantidad de dinero para meter las manos? El dulce estaba envenenado, así dicen ellos. El dulce, dice, estaba envenenado. Y por eso quitaron el 25%. Y a usted no le servía el 25%. Hoy que la incertidumbre de la pensión que tiene no le servía. ¿Y por qué lo quitan? ¿Por qué no se lo dejan a la población? Que saque el 25%. ¿O no será que el gobierno quiere más dinero para meter las manos en las pensiones? Pero es que fíjese que el dulce, sinceramente el dulce, estaba envenenado. Pueblo, si el dulce, como dicen ellos, estaba en esas condiciones, si estaba el dulce en esas condiciones, preguntémosle a este diputado, porque él sacó el 25%. Porque él sacó el 25%. El diputado Reinaldo Cardosa. Él retiró el 25%. Cuando estaba. Hoy votó para que usted no lo retire. ¿Y usted qué dice? Gracias, diputados, por lo que hacen. ¿Qué no se da cuenta que en favor suyo no hacen nada? Óigalo. Fíjese que una de las ventajas que lleva esta reforma es que usted, en este momento, si usted ha cumplido más de 40 años, pues podría retirar el 25%. Pero ¿qué pasa en este momento? Yo ya lo retiré. Reinaldo Cardosa retiró el 25%. Porque uno nunca sabe en la vida. Ya retiré el 25% y las necesidades a veces lo hacen. Él ya retiró el 25%. Porque dice, uno nunca sabe en la vida. O sea que el diputado que ya sabía que se iban a robar el billete. Fíjate, dato curioso. El diputado votó por la reforma del 2017, donde se autorizó este dinero. Se autorizó este dinero en el 2017. Él viene y saca el dinero. Él inmediatamente viene y lo saca. Pero hoy votó para que usted no lo saque. Él sí ya se lo llevó. Él ya se lo llevó.
Entonces hay que darnos cuenta de qué se trata. Vea, en el 2017 hubo una reforma. Guillermo Gallegos era presidente de la Asamblea Legislativa. Hoy acaban de reformar la ley, las pensiones en beneficio del pueblo, ¿verdad? Escuchemos a Guillermo Gallegos qué decía en el 2017. A ver si no decía lo mismo, que era en beneficio del pueblo. Es que los políticos hay que estar pendientes de ellos. Oiga lo que decía Gallegos. Bueno, de nadie es desconocido que la comisión lleva ya un trabajo adelantado con las reuniones que han habido durante el fin de semana y la semana pasada. Entonces, creo yo que esto no será complicado ni difícil poderlo concretar. Esperaríamos que sea hoy por la tarde, a más tardar el día de mañana por la mañana, pero vamos a trabajar pues constantemente, y yo creo pues que hay ya bastantes acercamientos que nos pueden dar al final una reforma que pueda tener el apoyo de todos los partidos políticos. ¿Pero cuál será la diferencia acá en Casa Presidencial? Porque estás atrapado en este partido. Bueno, lo que ha sucedido es que nadie ha querido ceder en sus posturas, pero ante la situación grave que tenemos prácticamente ante las puertas, yo creo que todos los actores políticos aquí en la Asamblea están cediendo un poco a sus posturas y tratando de encontrar un entendimiento por el bien del país, y eso creo que vale la pena mencionarlo y felicitar a los partidos políticos que han venido cediendo posturas. El desacuerdo principal es el aporte que deben de hacer los trabajadores al fondo colectivo, entre el 5 y el 8%, pero se está encontrando una fórmula que nos pueda dar rentabilidad, una mejor pensión al trabajador y que no venga a poner en verdad. Lo importante es, en todo esfuerzo que hagamos, que el trabajador siempre tenga lo mejor, o el cotizante tenga lo mejor, una buena pensión, una buena rentabilidad y una pensión vitalicia. Ese es Guillermo Gallegos en la reforma del 2017. Ese es el discurso de Gallegos en el 2017. En el día de ayer, ¿qué decían? También que el trabajador salga bien y que la pensión sea digna. O sea, ¿pero qué es digno para la clase política? Que el trabajador aguante hambre y que ellos metan las manos siempre. Allá en aquel momento fueron 90 millones de un default o un impago que iba a caer el gobierno y arreglaron el chanchullo. Hoy el problema de la pensión ha sido otra vez los eurobonos que hay que pagar en enero del 2023, que más o menos se acerca a 600 millones de dólares que tienen que agarrar del fondo de pensiones, porque El Salvador, el país, no tiene dinero. No tiene dinero. Y lo peor de todo es que los trabajadores le han entregado las pensiones a Bukele, y Bukele no entrega cuentas. ¿Cómo van a saber los trabajadores si en efecto su fondo de pensiones ha sido utilizado de buena manera? Si el gobierno tiene 3, 4 años de estar funcionando y a nadie le entrega cuentas. A nadie le entrega cuentas. Usted se imagina, usted que es ama de casa, usted que es agricultor, se imagina que usted deje al tacuacín cuidando las gallinas. Señor, va a encontrar las plumas, evidentemente. Va a encontrar las plumas, evidentemente. Usted le deja al tacuacín cuidando las gallinas, va a encontrar las plumas. Usted le deja a los políticos, o le deja a Gallegos, o le deja a Bukele cuidando las pensiones de los trabajadores. Señores, solo van a encontrar la gastritis y el desarrollo de la insuficiencia renal y la diabetes. Solo nos están enseñando a nuestros pensionados en El Salvador, les están enseñando el camino nada más para el cementerio. Y la gente aplaude. Y la gente aplaude. Saúl Valencia, no crea que no lo voy a leer, Saúl. No crea que no lo voy a leer. Yo no soy de las personas que tiro la pelota al córner. Dice Saúl Valencia, César Fuentes, ¿quién reprimía a los estudiantes? No era la Guardia Nacional. Se cometieron abusos, señor. Yo nunca he venido aquí a la página a decir de que la Guardia Nacional fueron santos. Habían buenos y habían malos. En todo caso, yo respondo por lo mío. Yo respondo por mi actuar. Por eso respondo yo. Cuando usted encuentre aquí a una persona de izquierda que César Fuentes lo torturó
o una persona que digan que César Fuentes le mató a un familiar, entonces de eso respondo yo. Mientras tanto, aquí está José Arturo Peña. Aquí está José Arturo Peña conectado. Él es de un pueblo de Tejutepeque. En ese pueblo de Tejutepeque, César Fuentes, cuando tenía mando en la Guardia Nacional en la época de la guerra, tuve el privilegio yo de cumplir con la ley. Y porque a José Arturo Peña lo conoce, le respetamos la vida a Francisco Arias, a Paco Arias, un muchacho que hoy ya es un señor y que está en la Policía Nacional Civil. En aquel momento, cuando la patrulla que yo comandaba lo capturó, lo pudimos haber matado. Y fue mi decisión de que se entregara mejor a la Cruz Roja, porque yo tenía el mando en el terreno. De eso respondo yo. De lo que la Guardia hizo yo no puedo responder. No, yo respondo de mi integridad, que le he construido paso a paso en todo el camino. Yo no respondo por lo que hizo la Guardia, yo respondo por lo que hizo César Fuentes. No respondo por otra cosa. Y mi apellido es Peraza, paterno, pero como yo aquí me puse a jugar en Facebook, de eso respondo yo. Yo respondo también, y se lo voy a contestar a usted. Ahí está José Arturo Peña conectado. Él conoce a Paco Arias, un enfermero de la guerrilla, de allá por la zona del Tamagás, del Zapote, en Tejutepeque. Un enfermero que en la noche, en la madrugada, iba con medicina para la guerrilla. Y lo capturamos. Y lo pudimos haber matado. De eso respondo yo. De que el Señor esté vivo, de eso sí yo puedo responder. Pero de ahí, de lo demás que hoy hizo otro, de eso no respondo yo. De eso definitivamente, de eso no es lo mío, Señor. La Guardia reprimía, cada quien responde por lo de ellos. Hay generales perseguidos por violación a derechos humanos. Yo tengo más de 1000 videos en la página y mi vida es pública. Y si yo tuviera galladas que perseguirme, yo le puedo asegurar que mi vida es tan pública que hasta hoy, aún hurgando lo más que pueden mi historial militar en la Brigada Especial, que antes era Guardia Nacional, y que Bukele ando hurgando esa hoja de vida militar mía, no han encontrado una sola fechoría cometida por mí. Ni una sola. De eso es lo que yo respondo. De ahí para allá yo no respondo de lo que otra persona hizo. ¿De qué otra cosa respondo yo? Yo respondo del dinero que no le quise agarrar en una elección a la derecha corrupta o al coronel Ochoa Pérez. Le voy a contar esta anécdota. Se la voy a narrar esta anécdota. En las elecciones de 1997, las legislativas del 97, en el escrutinio final, yo era representante legal de un partido político y me tocó representar los intereses del partido político ahí en la junta, en la cabaña o en el cuarto donde se contaban los votos del departamento de Cabañas. En esa elección legislativa salieron electos diputados Wilber Serrano y Gavino Hernández por el FMLN, el doctor René Rodríguez Velasco y Carlos Reyes, suplente por parte de Arena. Y ahí se disputaba una diputación entre el coronel Ochoa Pérez, que venía peleado del sector de los Maneques de Arena y había salido electo con el PCN, y un diputado del PDC. Ahí estaba Ludovico Samayoa, hijo del exministro de Justicia, Julio Alfredo Samayoa. En ese tiempo había un fiscal electoral, pero los representantes de los partidos políticos podíamos votar para avalar algún voto dudoso que se había marcado de mala manera, o que la cruz al momento de marcar la bandera se había salido del círculo, o que tenía una marca diferente. Si nosotros los partidos políticos votábamos en favor de ese voto para dárselo a un candidato, el fiscal electoral solo avalaba lo que nosotros acordábamos. Surgió un problema. Habían dos votos. Con esos 2 votos ganaba el coronel Ochoa Pérez, Sigfrido Ochoa Pérez. Él ganaba con esos 2 votos, pero dependía de que yo votara para que esos votos fueran válidos, y el fiscal electoral por mayoría iba a avalar lo que nosotros dijéramos. Pero en mi conciencia estaba que los votos no eran del coronel Ochoa Pérez. Y estoy hablando de un militar, y por mi origen militar él pensó que yo iba a tenderme a favorecerlo a él, pero los votos no eran para él, eran para el candidato del PDC, no eran para él. Yo dije, no son para él. El coronel Ochoa Pérez, en esa ocasión la derecha me ofreció 100,000 colones. 100,000 colones. Y mire que esta anécdota yo le he narrado en varias ocasiones en esta página. 100,000 colones. Esos 100,000 colones, porque eran colones, yo no los quise agarrar. Las dirigencias de los partidos políticos se reunieron. Edgardo Rodríguez Engelhardt, del Movimiento de Solidaridad Nacional, Kirio Waldo Salgado, del PLD, Jorge Martínez, del Movimiento de Unidad, se reunió don Ronald Umaña, del PDC, se reunió doña Gloria Salguero Gross, de Arena, y se reunió la dirigencia del FMLN. Entre todos sacaron ahí a quién le correspondían los votos que yo no quería avalar.
La derecha dijo, bueno, no se los demos al del PDC, démosele al coronel Ochoa Pérez. ¿Por qué? Porque la derecha sabía que los votos del coronel Ochoa Pérez le servían más a ellos. Y no se los dieron al del PDC. Cuando regresaron de la habitación de suite donde se reunió la dirigencia de los partidos políticos, ya venían con la línea de que el coronel Ochoa Pérez era diputado. El coronel Ochoa Pérez se acerca a mí y me dice, ya ves, sargento, me dijo, yo soy diputado y no te dieron los 100,000 colones. Pero es que yo no andaba buscando 100,000 colones. Yo no andaba buscando dinero. De eso respondo yo. Justamente de eso. Justamente de eso. De otra cosa que puedo responder yo, como cuando fundamos la primera asociación de desmovilizados de la Fuerza Armada y secuestramos a los diputados o les privamos de libertad a los areneros porque no querían cumplir con el costo de los acuerdos de paz en relación a indemnizar a la tropa desmovilizada. En esa ocasión nos reunimos nosotros, hicimos cuenta con el gobierno de Calderón Sol y el exministro de Hacienda, don Edwin Sagrera, me parece que era el nombre. Nos reunimos en Casa Presidencial. El hermano de Calderón Sol, siendo director del organismo de inteligencia del Estado, en la época que la derecha era poderosa, 1994-95, que la derecha era poderosa, estábamos reunidos ahí. Al gordito Calderón Sol no le gustaban los movimientos en la calle, que la gente se manifestara, y él trataba de arreglar las cosas de alguna manera. Y a la dirigencia de DEFAES nos ofrecieron 250,000 colones. Nosotros estamos determinados a arreglarle el problema a toda la tropa. Y nadie agarró 250,000 colones. Ningún dirigente de DEFAES. La dirigencia de ese tiempo tenía otros ideales, no como los de hoy, que con una bolsa de macarrones traiciona los intereses de sus agremiados. De esas cosas, César Fuentes puede responder. De los demás, yo no puedo responder. Yo no puedo responder. Si me paro frente a la página, si me paro frente a este teléfono o este aparato, es porque tengo la construcción en relación a mi integridad intacta. Recuerde que usted construye su capital desde chiquito. Usted no viene con integridad. Usted va construyendo la integridad. Hasta este momento, ni políticos de la izquierda, ni políticos de la derecha, ni ningún gallo gallina del gobierno actual me puede sacar una gallada, mientras yo sí les conozco sus fechorías. Por ahí anda un problema de don Gerson Martínez y un problema del ex viceministro de Transporte en relación cuando ellos eran funcionarios del FMLN. De Gerson Martínez yo no puedo decir si haya sido corrupto, no puedo decir. Pero el otro que aparece ahí, Nelson García, ese señor sí es mañoso. Ese sí es mañoso. Cuando yo tenía interés en el transporte colectivo, Nelson García era viceministro de Transporte. Ellos se encargaban de robar el subsidio a César Fuentes. De eso sí puedo responder yo. Y por eso a los políticos no les gusta. Y por eso me gusta hablar a mí de esto. Eso es lo que yo soy responsable. De eso soy responsable yo. De ahí, de lo que hizo la Guardia Nacional, yo no soy responsable. No soy responsable. Soy responsable de lo mío. Cuando usted vea que me llevan preso por agarrar lo que no es mío. Cuando usted vea que me llevan preso porque alguna vez maté a alguien amarrado. Ahí sí, de eso soy responsable yo. Pero no, bendito sea Dios, hasta ahí no. Y menciono nombres de personas. Y cualquier persona que se sienta aludida de lo que yo expreso en mi página, cualquier persona puede venir a la página y aclarar cosas. Así como yo le he dicho al doctor Portillo Cuadra, queremos en esta página hablar con él, que el por qué votó por la reforma de pensiones. Hay gente que me dice a mí, es que deberías de tener tu programa de entrevistas. Yo no puedo tener programa de entrevistas. ¿Sabe por qué? Porque seguro a mi programa van a venir una vez los políticos. Una vez. No van a venir muchas veces. Porque desgraciadamente tengo la mala suerte que conozco las entrañas. Conozco las entrañas. Esa es la gran mala suerte que tengo yo, que los conozco. Y los políticos no van a querer colaborar conmigo. Y nosotros estamos esperando al doctor Portillo Cuadra. Y yo espero que el doctor nos dé la cara y que nos explique por qué votó por la reforma. Sigo diciendo lo mismo. Yo no digo que el doctor Portillo Cuadra se haya sesgado hacia el gobierno por intereses. Yo no lo conozco por corrupto. Yo no conozco a Portillo Cuadra por corrupto. Yo no digo que él se corrompió. Lo que yo sí voy a decir es que yo vi en mi paso por la Asamblea Legislativa desfilar cantidades de dinero a cambio del voto.
a cambio del voto. Y yo vi cómo en algún momento la oligarquía dividió al FMLN en 2 ocasiones, financiando la misma oligarquía la división del Frente. Y el Frente sabe eso. Cuando apareció el Partido Demócrata allá en el PAC 1994, del 10% del IVA subirlo al 13%, la misma oligarquía dividió al FMLN. Después apareció la otra división del FMLN en relación a la corriente reformista o reformadora de Facundo Guardado. Fue la misma oligarquía la que financiaba los movimientos esos, los mismos oligarcas que hoy funcionan o cogobiernan a la par de Bukele. Es la misma oligarquía la que está financiando algunos partidos políticos en este momento en El Salvador. Es la misma la que da financiamiento, está preparando los financiamientos para el PDC, para el PCN, para el partido Gana. ¿Por qué? Porque allá ya hicieron dinero con la bandera del partido Arena. Hoy quieren hacer dinero en las costillas de las pensiones y en las costillas del pueblo. O sea, aquí podemos hablar de un entramado donde hay una persona que tiene tanta capacidad y conoce muchísimo más de lo que yo estoy diciendo, que es uno de los perfectos rateros en El Salvador. Se llama Walter René Araujo Morales. Él votó por estas pensiones. Hoy nos tiene metidos en este problema. Y la gente que dice, gracias don Walter, le dice, y todavía Walter le dice a la diáspora, mándelo para el QR y en Bitcoin. Y la gente, así la cosa, pueblo. Es así la cosa, desgraciadamente. Este paísito, aunque yo transmito desde California, El Salvador, se ha construido en la alcahuetería suya y en la alcahuetería mía. Nosotros somos responsables de llevar a los políticos al poder. Después ellos van y roban y nosotros culpamos a los políticos y no asumimos la responsabilidad. Somos nosotros los responsables. Nadie más. Nadie más. Los políticos salen de las entrañas de la sociedad y nosotros socialmente estamos corrompidos, estamos bien jodidos. Pero nosotros, como nunca asumimos la responsabilidad, le echamos la culpa a otro. Por eso después decimos, gracias presidente por cuidarme la vida, gracias presidente por darme comida, gracias presidente por haber metido presa a las pandillas. Si combatir la delincuencia es lo que tiene que hacer todo gobierno. Y usted está esperando el platillo de comida. No, señores, no es así la cosa. No es así la cosa. Al muchacho que hablaba de la Guardia Nacional, esa es la única respuesta que tengo yo. Yo soy dueño, o yo me he construido en todo esto, mi integridad. La Guardia Nacional no me lo va a manchar a mí. No. Si alguien tiene algo que decir en mi contra, alguien de izquierda tiene algo que decir en mi contra de violación de derechos humanos, presénteme una tan sola prueba. Presénteme de la época de la guerra. Y yo le aseguro 1000 veces que van a tener, mientras Dios me tenga vivo, van a tener a César Fuentes en esta página. Y una prueba de delitos de lesa humanidad no la van a presentar en mi contra. René Faustino tuvo transporte colectivo. Dice, el error de Nelson García es haberse aliado a empresario con el licenciado Castaneda. Faustino conoce el rollo del transporte público. Faustino, lo voy a regresar, lo voy a leer. Faustino es de izquierda. No es con usted, el tema no es con usted, Faustino. Bueno, leámoslo. El error de Nelson García es haberse aliado a empresario del transporte público como el licenciado Castaneda, hoy preso por corrupción. Ay, Faustino, pero usted andaba en el transporte colectivo y usted sabe que no bailaba mal la bachata de la corrupción ese viceministerio. Usted sabe que tenía sus prácticas tacuacinas. ¿O por qué Nelson García tiene intereses en los transportes unidos de Occidente que hacen su recorrido entre San Salvador y Santana, las Tudo? ¿Por qué tiene ahí? ¿Por qué Nelson García no vive en El Salvador sino que vive en Canadá? No, es que de la corrupción en el viceministerio de transporte, porque usted sabe que yo también tuve unidad de transporte, de esa corrupción podemos hablar. Es que podemos hablar. Mire, hay pocas personas y René Faustino, él es de izquierda, él es del FMLN y Faustino no me deja mentir. Hubo personas poderosas en el viceministerio de transporte que no trabajaban. Genaro Ramírez y Catalino Miranda. Poderosísimos. Por eso yo cuando se trata de Catalino Miranda poco o nada lo menciono. Porque yo le aseguro que es bien difícil la vida. Es bien difícil. Así es, dice Faustino. Así es, desgraciadamente, mire, podemos hablar largo y tendido. Faustino se acuerda del proyecto Tajal de reorganización o reordenamiento del transporte colectivo. Gobierno de Paco Flores. Viceministro de Transporte, Ricardo Yudice.
jefe de la unidad de ingeniería de tránsito que hacía los estudios de factibilidad para prolongar el recorrido de las unidades. ¿Quién era? Saúl Castelar Contreras. Saúl Castelar Contreras, viceministro de transporte en el gobierno de Bukele. Él era de la ingeniería de tránsito del gobierno de Paco Flores y de Tony Saca. Faustino sabe que todo lo que la ingeniería de tránsito avalaba en los recorridos, todo se aprobaba en el viceministerio para prolongar los recorridos de las rutas. Saúl Castelar Contreras, ¿sabe usted a cómo vendían la cuadra de prolongación del recorrido? A $3,000. $3,000. Cuando el reordenamiento se dio, y lo estoy diciendo como anécdota para que vea por dónde hemos pasado y qué es lo que le conocemos. Y estamos hablando de la derecha tacuacina. En aquel tiempo se dio el proyecto Tajal. Las rutas de Soyapango llegaban hasta ahí por el Zurita, porque antes llegaban por Catedral. Para ganar recorrido, llegar hasta la Plaza Morazán, se han pagado $3,000 por cada cuadra. Se le pagaba al viceministerio de transporte, en donde el que hacía los estudios de factibilidad de prolongación era el actual viceministro de transporte, que en ese tiempo era jefe de ingeniería de tránsito. $3,000. En ese tiempo yo tenía una unidad de transporte en la ruta 41G, Soyapango, y la ruta nos tocó hacer la cooperacha porque si no, no nos daban el recorrido. O sea, si hablamos de corrupción en El Salvador, después había otro problema con el subsidio mío de un bus para la zona norte de San Salvador, para Dulce Nombre de María. Nunca me dieron un subsidio. Siempre que se reclamaba, siempre decía el viceministerio que estaban en horas que nunca atendieron. Nunca. Y así le podemos hablar. Por eso Nelson García del FMLN, que me perdone, pero ese ratero. De Gerson no puedo decir nada porque no tuve tratos con él. Pero el viceministro era tacuacín, Faustino. El viceministro era tacuacín. Eso no podemos negarlo. Desgraciadamente hay que decir así las cosas. Así como le tiramos palo a la derecha, también tirémosle palo a la izquierda. Si es que la izquierda se olvidó de hacer las cosas bien. Se olvidó. Y de Gerson, yo no puedo decir de Gerson Martínez, pero el viceministro de transporte, Nelson García, ese era tamal. Y si el viceministro de transporte, usted hágale llegar la transmisión a Nelson García, por ahí vive por Canadá, hágasela llegar y dígale que se conecte aquí algún día y que César Fuentes tuvo unidades del transporte y que ellos le den el subsidio, y que se siente ofendido, que venga a la página y que me aclare. Y yo también le voy a aclarar a él. Yo siempre he criticado el sistema. El gobierno de Tony Saca, yo ya he contado, Arena me robó un permiso de línea por criticarlos. El FMLN me chingaba con el subsidio. Tanto así, fíjese bien, tanto así que nosotros prestábamos los vidrios de atrás, de la parte trasera obviamente de los buses, para poner la bandera del FMLN y la bandera del PCN en una alianza que habían hecho en ese tiempo. Una alianza para proteger el transporte de las agresiones del gobierno de Paco Flores. Se llamaba Alianza Azulgrana, una alianza política. Pero aún así, no perdonaban. O sea, yo estoy consciente que ustedes pueden ser de izquierda y está bien. Y yo respeto a la gente de izquierda honrada. Pero no me venga a decir la izquierda, que ustedes no tienen mañosos en la izquierda. Tienen mañosos. Yo les conozco un par de mañosos. Hemos traído a colación el hecho de Nelson García porque lo quieren hacer pasar como pulcro. De Gerson no tengo nada que decir, pero Nelson García sí era tacuacín. Ese sí, definitivamente. Así se ha construido El Salvador, señores. Y hemos dejado un montón de temas de corrupción. El caso de Crediza, el caso de la Bolsa de Valores, el caso de Fincepro, Incepro, la Rosera San Francisco, el exministro de Agricultura de Calderón Sol, Carlos Mejía Alférez, corrupción en el Ministerio de la Defensa Nacional, en la época de algunos generales que no les gusta que los mencione, pero desgraciadamente así se ha construido El Salvador. ¿Y qué le vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos callados? No nos podemos quedar callados. Si César Fuentes lo que ganó ya lo ganó y lo que perdió ya lo perdió. Y yo no quiero irme de esta tierra sin decir lo que yo sé en relación a cómo han sumido a la gente en la pobreza. Derechas, izquierdas, todos se han unido. Y no me venga a decir la izquierda que Bukele no fue parido desde el interior de la izquierda. Ahí parieron a Bukele en la izquierda. Lo que pasa que Bukele, y perdón por lo que voy a decir, Bukele es un cabrón tan sinvergüenza que hoy se ha puesto a gobernar con parte de la oligarquía de la derecha corrupta y con parte de la oligarquía de la izquierda corrupta.
y que en este laberinto de cosas se han llevado de encuentro los excombatientes del FMLN, a quienes el gobierno no les ha pagado la pensión. A quien el gobierno no les ha pagado la pensión. Pero no vamos a decir, no vamos a negar nosotros que Carlos Calleja, no Carlos Calleja, que don Francisco Calleja en el pasado, cuando Roberto Crit, dueño de Avianca, que están a la par de Bukele, no ellos eran los financistas con los Pomas y el resto de oligarcas de las campañas de la derecha. Que no era José Luis Merino, y otro montón de cosas los que con don Armando Bukele terminaron fundando Gana, y la gente cree que Gana fue fundado por Tony Saca. El proyecto se lo presentaron a Tony Saca, y quien dio el aval de todo esto fue el expresidente Funes. Funes casi adoptó al partido Gana porque era la representación política de Funes, porque a Funes no lo quería la dirigencia del frente. Y así dejemos las cosas para no seguir hurgando en este montón de laberinto de cosas. Así construimos El Salvador. Así tienen metido a nuestros viejecitos pensionados en esta crisis de pensiones. Y el pueblo está pensando en el momento. Nos vamos a dar cuenta, 2025 al entrar el 2026, se va a dar cuenta dónde vamos a estar. Es la última vez que me refiero yo al asalto de las pensiones. Y por eso quiero hablar con Portillo Cuadra, porque él votó por eso. René Faustino dice, me imagino que Nelson entró a la mafia del transporte. Yo me retiré y me vine a Canadá, dice René. Lo que pasa que en la época de la guerra el frente decía, yanqui agresor, fuera del Salvador, en relación a los yanquis, a los Estados Unidos. Hoy dicen, yanqui agresor, nos vemos en Nueva York, cuando entregaron la presidencia. Hoy viven en Nueva York, tanto que renegaban. Pero este boleto es así. Cuídese, que Diosito lo bendiga. Y ahí nos vemos en otra ocasión. Felices fiestas navideñas, dice alguien por ahí. Que Dios nos agarre confesados. Guarde su dinerito, en serio, guárdelo. Se viene una crisis en el mundo descomunal. Vea que cómo están las carnes de carísimas. Viene una hambre en El Salvador. Más de 8,000 quintales es el déficit de las cosechas en El Salvador. Así que guarde su dinerito, que lo que se viene para el 2023 y 2024, yo le aseguro que según los expertos, no hay un ser humano en esta tierra que haya vivido la crisis que se viene para el 2023, 2024. Guarde su dinero, no lo gaste por gusto, porque lo que se viene es complicado. En un país tan pobre como El Salvador, que Dios nos agarre confesados, señores. Cuídese, buenas tardes, buenas noches.